cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar... Ahí paramos un ratito. Miren, nosotros los indígenas teníamos estas clases de ciudades así tan hermosas. No. El imperio era hecho de esta característica, estas puertas, estas ventanas. No, no es cierto. ¿Quiénes construyeron estas ciudades tan hermosas aquí en el Perú? ¡Los españoles! Los españoles. Ellos construyeron estas hermosas ciudades. Así que no todo fue malo. Ya hubieron cosas que hicieron bien, como por ejemplo, darnos estas hermosas ciudades que hasta ahora existe. Lima, ¿no? Esa Plaza Mayor de Lima que de repente ustedes en algún momento han ido a visitar, la Plaza Mayor de Lima donde está el Palacio de Gobierno. Nunca no han visto. En diciembre, por ejemplo, ahorita hay un árbol hermoso que la gente va a ir seguro a visitar ese árbol hermoso que está en la Plaza Mayor de Lima. Ese lugar fue construido por los españoles. El año pasado. Muy bien. A ver, Ashley, hija, ¿qué estás escribiendo? No he dicho que escriban nada. Quiero que me escuches, Ashley. Quiero que me mires y me escuches. Ya. Ya, gracias. Entonces, vemos que estas ciudades tan hermosas no fueron construidas por los españoles. ¿Y ustedes creen que en todo el Perú construyeron ciudades o solamente en ciertos lugares? En ciertos lugares. ¿Qué cosa es lo que veían los españoles para construir en tal lugar ciudades y en otros no construían ciudades? Oro. ¡Claro! Tenían que estar cerca de las minas, exactamente. Tenían que tener minas cercas, porque a ellos les interesaba el oro de las minas. Así que construían ciudades cerca de las minas. ¿Cerca de qué más? Una ciudad tenía que estar cerca de qué más. ¿Qué otras características tenía que tener? Diana, ¿qué otra característica tenía que tener el lugar para construir ciudades? Mateo ha dicho una. Las ciudades las construían porque cerca había una mina. Iban a explotar. Y las construían. ¿Qué características tenía que tener el lugar para construir una ciudad? Por toda la amistad, todos estaban solos sin casa, así que empezaron a construir este mundo. Ya. Los españoles necesitaban dónde estar, claro, dónde vivir. Y por eso construyeron las ciudades, sí. Pero ¿construyeron las ciudades en cualquier lugar del Perú? No. Sí. ¿En qué lugares construyeron? Mateo dice en un lugar que estaba cerca a una mina. ¿Cierto? ¿Qué otra característica? ¿En España? ¿Estamos en España? ¿En dónde nos encontramos ahorita? Espera. Voy a ver. Acá tengo todo de los 5. En lugares que tengan oro. Claro. A ver, Ashley, voy a seguir buscando el botón donde yo guardo en ti, en tu cabecita, donde guardo lo que digo. Deja la computadora tranquila. A ti te voy a buscar el botoncito donde guardo lo que dice Miss Carlita. Ahí va a buscar el botoncito. Aquí atrás. Una parte estará por ahí el botoncito. Ella está más preocupada por buscar las cosas que guarda en la computadora de la clase. Ya. Entonces, estábamos hablando de las ciudades, ¿no? ¿Por qué los españoles escogían ciertos lugares para construir ciudades? ¿Qué tenían que tener? Yo les digo. Uno, ya lo dijo Mateo muy bien, tenían que tener una mina cerca. 2, tenían que estar cerca al mar. Dime, Kiara. Tal postre. ¿Qué digas? Transporte.
Transporte, muy bien, claro. Tenía que tener un camino, cómo llegar con facilidad, porque imagínense que se pongan a construir ciudades en un lugar donde no se podía llegar. Entonces, había ciertas características de las ciudades, ¿ya? Un lugar donde se pueda llegar, donde haya caminos para el transporte. Por ejemplo, aquellas ciudades que estaban cerca al mar. Porque acuérdense que los españoles, ¿por dónde llegaban? ¿Por aire, por mar o caminando llegaban de España? Por mar. Por el mar, por el océano. Por el mar. Ajá, entonces con los barcos llegaban, los dejaban en el puerto y así entraban a las ciudades. Así que las ciudades, otra característica más, es que tenían que tener un buen caminos seguros, que tenían que estar de repente cerca a un puerto, cerca al mar, ¿no? Son las características. Claro, para Por que... el Callao. Ajá, como el Callao. ¿Y el Callao? ¿A qué ciudad pertenece el Callao? ¿Saben? Callao. Lima. A Lima. Callao pertenece a Lima, la Gran Lima. Y por eso es que Lima fue considerada la capital del virreinato peruano. La ciudad más importante de todo el virreinato fue Lima. ¿Y por qué escogieron a Lima? Porque tenía un gran puerto, el Callao. Porque estaba cerca al mar. Por su ubicación. Por su ubicación, por sus características geográficas, ¿no? Era fácil llegar. Entonces, por eso es que escogieron a Lima como la principal ciudad del virreinato peruano. Vamos a continuar. La capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo dirigido por los alcaldes fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla. La evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está en el suelo? ¿Qué han tirado los frailes dominicos al suelo? Los dioses. ¿Los dioses de quién? De los incas. De los incas, de los indígenas, los han tirado al suelo. Los van a quemar. Porque para los españoles solamente existe... ¿Cuántos dioses existen para los españoles? Uno. ¿Quién es? Dios. Dios, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Que es el líder del catolicismo, son el símbolo del cristianismo en el mundo. O sea que nosotros sabíamos todavía más dioses. Nosotros creíamos en más dioses, pues. Acuérdate que teníamos el dios el sol, Huiracocha, el dios la tierra, Pachamama, la diosa la lluvia, Mariacaca. Los dioses que hicieron los incas, esos dioses eran dioses, les gustaba y los eran como dioses para recordar el dios que está en el cielo. Claro, los dioses de la naturaleza. Pero los españoles, ¿qué hicieron, Ashley? Los españoles, ¿qué hicieron con los dioses de los incas? ¿Qué hicieron? Lo tiraron para quemarlo y los incas ya no iban a recordar a Dios. Ajá. Y ya todo los incas van a ser los más malos. Muy bien, claro. ¿Qué hicieron los españoles? No les convenía que los indígenas siguieran pensando en sus dioses. Querían sacarle todo su pensamiento antiguo. Así que los tiraron a la basura, todos sus dioses, todos los ídolos de barro. Los quemaron y los botaron. Ajá, y solamente para que... Muy bien, Ashley, tu idea la tienes clara. A esto se llamó extirpación religiosa, que fue una de las tareas que les dejé
¿no? La clase pasada, por eso que estoy explicándola, extirpación religiosa, ¿no? Hicieron que los indígenas se olvidaran de sus dioses y solamente creyeran en un solo Dios y en la Iglesia Católica. Continuamos. Erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia. Resistencia. ¿Qué significa resistencia? Que resistieron. Luchar, pero los incas le pegaron a todos los que entraron a los territorios porque destruyeron a sus dioses. Así que lo empezaron, pero los españoles le empezaron a matar a todos los incas. Claro, lamentablemente la resistencia, ¿no? Está clara la idea, ¿no? ¿Qué significa resistencia? La palabra resistencia, como lo dijeron por ahí, significa resistir, ¿cierto? Significa luchar, ¿no? Algo que tú sabes. Mientras veo el video. Sí, mi amor. Escuchamos un ratito la explicación, Ashley, para los demás, para Kiara también, ¿no? Entonces, la resistencia es aquella fuerza que tú emanes, que agrupas contra algo que es más poderoso que tú, pero igual tú estás con la voluntad de resistir, a pesar de que sabes que la otra persona o el otro grupo es más fuerte que tú. Pero a pesar de eso, no importa, tú resistes a la lucha. Es igual como la profesora. La profesora, cuando no le escuchan los alumnos, ¿no? La profesora dice, ya, voy a seguir hablando, que la alumna ya no escuche, no aprenda, pues. No, ¿qué hace la profesora? Tiene que resistir y tiene que seguir. Ashley, Kiara, Mateo, Benjamín, escuchen, participen. Entonces la maestra también tiene que resistir, no tiene que enfrentarse, luchar. No importa si la otra persona o la dificultad sea grande. Así que los indígenas, como Manco Inca, como Túpac Amaru I, fueron indígenas líderes que justamente iniciaron estos movimientos en contra de los españoles, ¿no? Fue el primer acto indígena, pero lamentablemente, como lo dijo Ashley, pues los españoles nuevamente vencieron y los indígenas ya no les quedaban fuerzas para seguir luchando, ¿no? Muere Túpac Amaru I y no logra vencer a los españoles. Dime, Clara. De ahí. Este es parte de la corona, ¿no? Estos dibujos son parte de la corona española, ¿no? Esta torre indica también parte de la presencia de España aquí en América, ¿no? Esos son los dibujos, que es lo que te quieren decir. Vamos a continuar entonces. No solamente se resistieron físicamente y lucharon, también se resistieron en sus ideas. ¿Ustedes creen que para algunos indígenas fue fácil dejar a sus dioses? ¿Fue fácil ver cómo tiraban al suelo al dios Huiracocha que tenían en sus casas? A ver, ¿tú qué harías, Ashley? Ashley, ¿qué harías si es que alguien entra a tu casa y te bota tu foto
que tienes ahí puesta y te la bota al suelo y te la pisa, te la rompe. ¿Tú qué harías? A ver. Piensa. Piensa antes de eso. Ya sé. Le va a tirar un coreazo y ya. Bueno, claro, ¿no es cierto? Para uno no es fácil, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que para los indígenas fue fácil? Dioses que habían pasado años. Se lucha. Entonces algunos no se levantaron en armas, pero sí lucharon con sus pensamientos. Dijeron, no vamos a olvidar nuestros dioses, vamos a orar por los dioses, no vamos a permitir que los españoles nos borren la memoria de nuestros dioses. Huiracocha. Y se reunían en ciertos campos para orar a sus dioses. Pero mis hermanos que mueren, Francisco Pizarro. Más adelante, ojo, estamos todavía, Mateo, en 1536. ¿En qué año llegaron los españoles a América? En 1532. Muy bien. Tenemos 4 añitos nada más de convivencia. 4 añitos y mira, tantas cosas malas pasaron en 4 años nada más. Pero sigue el virreinato, miren. Ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar. También hubo una resistencia cultural. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy, liderada por un indio conocido como Xocne, quien predicó la... Estas son entonces las reuniones que hacían ciertos indígenas para no olvidar a sus dioses. A esto se llamó resistencia ideológica. Que mis ideas no se borren, que sigan ahí, ¿no? Eso es resistencia ideológica. Vamos a continuar un poquito, porque vamos a ver qué pasa con los conquistadores. Algo pasa. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por... A ver, ¿estamos escuchando, Kiara? Sí, yo estoy escuchando, pero no caso en la cámara. Ya, a ver, ¿me escuchan, por favor? Acá vamos a ver el episodio. Porque la silla no me deja verme en la cámara. No me veo. Pero por eso me tienen que escuchar, porque yo les estoy contando la historia del video. ¿Qué va a pasar ahora? Muy bien, ¿qué va a pasar ahora? Que los conquistadores, ¿quiénes fueron los conquistadores, Kiara? Quería decir. ¿Quiénes son los conquistadores que llegaron aquí en 1532? Los españoles. Ya, pero ¿quiénes? Pues, ¿qué españoles? ¿Cuáles son sus nombres? Los incas. No, ¿cómo que los incas? ¿Quiénes fueron los conquistadores que llegaron acá al Perú en 1532? ¿Los españoles? Los españoles. Yo sé. ¿Qué españoles? ¿Ah? A ver, Mateo sabe, escuchen. Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Ellos, esos 3 conquistadores que fueron los primeros que entraron al Perú, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro, ellos 3 fueron los que empezaron a pelearse después. Porque ¿quién tenía más? ¿Quién agarraba más oro, más plata? ¿Quién se llevaba más recursos, más minerales del Perú? Y comenzaron a pelear y se mataron entre ellos. Y la corona de España se enteró. La reina de España dijo, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasó? Los conquistadores están peleando. Tengo que poner orden. Y así crea el virreinato peruano en 1542. En 1542, la reina Isabel
decide poner orden porque los conquistadores se peleaban entre sí y decide enviar a los virreyes, ¿no? A los virreyes como máxima autoridad. 40 virreyes. 40 virreyes no gobernaban. Pregunta, Ashley, ¿quién era el virrey? Torebo. No, pero dime, ¿quién era el virrey? ¿Qué funciones tenía? ¿Qué poder tenía? ¿De dónde venía? ¿Quién era? Garones de España. Enviado. Rey. España. 0 tiene. 0. 20 lo voy a poner a la señorita. ¿Cómo se llama la señorita que les cuida? Doris, la señorita Doris. ¿No? 20 lo voy a poner a Doris. La señorita Doris va a estar en mi registro de notas. A Ashley 0, Doris 20 voy a poner. Ya. Estoy aprendiendo la historia de Perú con ustedes. La señorita Doris. A ver, escuchen, chicas. ¿No? El virrey, claro, es que ahí no estaba claro, pues la semana pasada yo llegué hasta un punto y les mandé el video y a propósito mandé preguntas, ¿no? Para ver si ustedes avanzaban un poquito. Entonces, pero mi deber es explicar. Entonces, el virrey. ¿Por qué mandaron al virrey? A ver, Ashley, Kiara, miren acá. No sé qué están dibujando, hijas. Ya, escuchen para que contesten. ¿No? Hablamos del virrey. Era aquel español enviado por la reina Isabel. La reina Isabel tomó la decisión de mandar a un español que gobernara el virreinato peruano. Ojo, el virreinato peruano no se llamaba virreinato peruano, ¿eh? Tenía otro nombre. Nosotros le ponemos después virreinato peruano. Pero en realidad, la reina de España, a todo ese territorio que estaba compartido con Perú, parte de Ecuador, Colombia, Bolivia, no parte de Argentina, a todo ese territorio enorme lo llamó Virreinato de Nueva Castilla. Ese fue el nombre original, verdadero, Virreinato de Nueva Castilla, que después le pusieron Virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque Lima fue la ciudad más importante del virreinato y se quedó con ese nombre al final, Virreinato del Perú, Virreinato peruano. Entonces, ¿cómo establecieron el virreinato? Por el desorden que estaban cometiendo los conquistadores que se peleaban entre sí con guerras internas. Así que la reina Isabel decide enviar en 1542 al primer virrey y al más famoso, que es el virrey Toledo, que se los voy a mencionar aquí. A ver si me escuchan. Aquí estamos hablando del virrey Toledo. De España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al... ¿Se acuerdan de las encomiendas? Los conquistadores crearon las encomiendas. A ver, ¿quién se acuerda de las encomiendas? ¿Qué eran las encomiendas? Yo te protejo y tú me das comida. Ajá, lo engañaban, ¿no? A ver, ¿quién más me dice? Ya me dijo algo, Mateo. ¿Cómo? Eran personas. Ya, ¿y qué hacían esos encomenderos? Eran personas que hacían ¿qué? ¿Qué significaba la encomienda? ¿Qué significaba ser un encomendero? Le expliqué en la anterior clase. Acá me quedé justamente en las encomiendas, ¿no? A ver, les hago recordar, ¿no? Las encomiendas era un sistema en el cual el español, ¿no?, cogía a cierto grupo de indígenas, a ciertos ayu, con sus familias, ¿no?, enteras, y les daba protección. Ese era el fin, ¿no? Vengan indígenas, yo los voy a proteger, pero ustedes van a trabajar para mí.
Ustedes trabajan mis tierras, porque ahora son mis tierras, no, ya no son suyas. La ponía a trabajar. Ajá. Y yo les voy a dar protección, les voy a dar comida, les voy a dar educación, les voy a enseñar el castellano, les voy a enseñar la nueva religión, así que ustedes tienen que trabajar mis tierras. Así, eso fue la encomienda. Pero esto, Como esclavos. claro, exactamente. Era como esclavos, pero no se llamaban esclavos, se llamaban encomienda. Sirvientes. Como sirvientes. Y ellos decían, si ustedes quieren más, hagan el doble del trabajo. O sea, Sí, exactamente. eran muy, pero muy mal. No, muy malos, ¿cierto? Malos y mentirosos, ¿no? Abusivos, ¿no? Mentían para que los indígenas trabajaran para ellos. Ahora, esto lo crearon los conquistadores. Explotadores. Explotadores, exactamente, esa es la palabra. Entonces, a veces pasa eso, se cometen abusos a veces, ¿no? Cuando una persona viene de otro lugar, ¿no? Y no conoce y quiere sorprender a la otra persona, pues cometen abusos, ¿cierto? Entonces los españoles, que se creían más inteligentes que nosotros, pues cometieron esos abusos, engañando a los indígenas, ¿no? Los indígenas no éramos ignorantes, simplemente que teníamos otro tipo de vida, teníamos otro sistema de trabajo, teníamos otro sistema de comunicación, ¿no? Ellos sabían lo que podían hacer con el no. Claro, ¿no? Teníamos una forma de vida diferente, simplemente. Pero esto fue aprovechada por los españoles. Bueno, la reina de España decidió anular las encomiendas. Ya no más. El virrey va a dirigir todo. El virrey va a ser la máxima autoridad en el Perú, en el virreinato de Nueva Castilla, o virreinato peruano. Así que le dan toda la autoridad a los virreyes y los conquistadores desaparecen. Sí. Pero no desaparecen fáciles, ¿sabes? Porque se quedan picones y deciden hacerle la lucha al virrey. Pero las fuerzas de la reina de España iban a ganar porque eran más poderosos igual. Así que los conquistadores se terminan yendo, ¿no? Del virreinato peruano. Vamos a ver. Prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lucha contra el rey. La respuesta de los encomenderos no se hizo esperar. Encabezados por Gonzalo Pizarro, se levantaron. Gonzalo Pizarro tuvo incluso la pretensión de separarse de España. Sin embargo, fueron finalmente derrotados por la Gasca, quien había sido enviado desde España como pacificador. La Gasca es una autoridad enviada por la reina de España, la reina Isabel, acá al Perú, para poner orden. Pero no venía solo, mire con cuántos soldados españoles venían. Y así que los conquistadores tuvieron que estar quietecitos, nada más, quietecitos. Años más tarde, en la década de 1550, se produjo otro levantamiento, que también fue derrotado. El virreinato sería organizado definitivamente durante el gobierno del virrey Toledo. Lo que perdimos, lo que mantuvimos. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres de estos territorios perdieron su autonomía, pues comenzaron a depender de las decisiones que tomaban los conquistadores y los reyes de España. Una de las primeras cosas que perdimos fueron nuestras tierras. En la Mita, el Aini, la Minca, las familias, los Ayllus, trabajaban su propia tierra. Así que lo primero que perdimos fue nuestra tierra, porque les pertenecían ¿a quién ahora? A los virreyes. A los españoles, exactamente, ¿no? Fue lo primero que perdimos. Pero hubieron cosas que mantuvimos. Ashley, ¿me estás escuchando, hija? Las cultivaciones. Los cultivos. Hubieron cosas que mantuvimos. Vamos a ver qué cosa mantuvimos. Y que eran ejecutadas por los virreyes. Sin embargo,
Los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, se mantuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Entonces, hubieron cosas que nosotros le enseñamos a los españoles. Los españoles sabían cultivar en andenes, en los cerros, como nosotros, como nuestros indígenas. No sabían. Los españoles sabían hacer el chuño, sabían deshidratar la papa y convertirla en chuño, sabían deshidratar la carne y convertirla en charqui para que nos dure mucho tiempo. ¿Sabían eso los españoles? No. Sabían. Así que hubieron cosas que los españoles vieron que eran interesantes, que sabíamos los indígenas. Los españoles trajeron otros animales. Pero a la vez los españoles también trajeron animales que nosotros no conocíamos. Y también trajeron cultivos o productos nuevos que tampoco nosotros conocíamos y empezaron a cultivar acá en el Perú. O sea que en realidad nosotros mantuvimos lo que pudimos en mantener y también rescatamos o recibimos lo que nos trajeron los españoles y aprendimos a vivir con estas nuevas especies y con estos nuevos cultivos también. ¿Ya? Vamos a continuar. El caballo, por ejemplo, acuérdense que el caballo no es un animal autóctono del Perú. El caballo lo han traído de España. Nosotros no conocíamos el caballo. El burro. No conocía el burro. No conocíamos el rifle, la espada. La mula. ¿No? La mula, ¿no? Entonces, hubieron cosas que trajeron los españoles de bueno. ¿Me están escuchando, Ashley? ¿Ah? Sin embargo, lo más rico que el Perú tiene, ¿qué cosa es? La papa. La papa, la rica papa, ¿no? Más de 300,000 especies de papa tiene el Perú. 300,000 especies tiene el Perú de la rica papa. Así que también gracias a los españoles que se llevaron la papa a toda España, el mundo entero conoció nuestra papa. Porque la papa no salía del imperio de los incas. Pero gracias a los españoles, España, Portugal, Francia, Inglaterra y hasta otros continentes conocieron nuestra rica papa y nuestro rico choclo. Ahí está. Por citar solo. Nuestro rico choclo. ¿Ya? Así que una de las tareas que tenemos hoy día es dibujar nuestra rica papa y nuestro rico choclo o maíz. Lo puedes. Ejemplo. Ahí, déjalo. Voy a hacer Ya. Por fin todo ya la reina tiene, ya la reina ya no mandó a españoles que ya no son como Hernando de Luque, Diego de Meo. Lo que pasa es que hay que recordar que Francisco Pizarro Mateo no tenía estudios. No era un hombre con estudios, no era un hombre letrado, no era un hombre intelectual, educado, no. Era un hombre que no sabía ni leer ni escribir, que no tenía un buen oficio en España. Así que, ¿qué podíamos esperar de un hombre con esas características? ¿Que se comportara bien? ¿Que organizara todo bien? ¿Que aportara algo? No. Sin embargo, los virreyes sí tuvieron otra formación y comenzaron a hacer leyes positivas en algunos lados, pero en otros negativos. Algunos comenzaron a permitir abusos también. Bueno, acuérdense que los dominicos cometieron muchos abusos con las mujeres, con los niños del virreinato peruano. Son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa,
ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes. El verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio... Miren el virreinato peruano. Todo aquello que está pintado de este color new, ¿no? ¿Conocen el color new? Color piel, ¿no? Todo esto es el virreinato peruano, miren. Es totalmente enorme. Era enorme el virreinato peruano, también llamado, ¿cómo se llamaba? Nueva Castilla. Nueva Castilla. Ya, su verdadero nombre es Nueva Castilla. El original nombre. El original. Después le pusieron virreinato peruano. Era enorme. Entonces, ¿quién es el virrey que realmente pudo organizar, ¿no? Anular las encomiendas, poder organizar a los indígenas por grupos, poder establecer los trabajos, ¿no? Algo así como en el imperio, pero bueno, diferentes, pero tenían que organizar al pueblo. Teníamos cientos de indígenas, 600,000 indígenas que organizarlos. Así que teníamos que ver a qué nos íbamos a dedicar, teníamos que ver la educación que iban a recibir, qué tipo de educación, qué tipo de trabajos, quiénes iban a hacer ciertos trabajos, quiénes iban a hacer otros, la recolección de alimentos, cómo nos íbamos a alimentar, cómo nos íbamos a comunicar. O sea, había muchas cosas que ver. Así que el virrey que se ocupó de estas cosas fue el virrey. Ahí está, tiene un bonito dibujo, ahí tienes una impresión, creo, bonita. Ahí está, qué hermosa. Ahí está. Está bonito ese dibujo, está bonito para que lo pongan en su cuaderno. Entonces, se le agradece a qué virrey, se le agradece la organización de este gran imperio tan gigante al virrey Toledo, que estamos hablando de 1570. 1570, o sea, ya tenemos 35 años de haber aguantado los españoles ya aquí. 1570, 1590, estamos llegando ya a finales, 1600 ya, y el virrey Toledo logra organizar el gran virreinato de Nueva Castilla. Vamos a ver qué pasa. Realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente... A ver, la mita, regresó la mita, pero ya no era la mita incaica. Ahora era la mita minera, la mita española aquí. ¿Y a qué se refería? A ver, ¿quién se acuerda de la mita incaica? ¿Cómo era la mita incaica? ¿Quién se acuerda? La mita incaica era el trabajo de los indígenas en obras públicas. Vamos a hacer puentes. Y todos los indígenas se reunían un día y construían los puentes. Vamos a hacer un templo para Huiracocha. Todos los indígenas se reunían para hacer el templo de Huiracocha, donde todos iban a asistir. En público. ¿No? Todos, en conjunto, todos, para hacer obras comunes. Ahora la mita española, ¿cuál era? Todos los indígenas a la mina, a trabajar. Entonces, el 80% de indígenas, la mayoría, casi todos los indígenas, se dedicaron a trabajar en la mina. ¿Por qué? Eso se llamó mita española, ¿no? O mita minera, así se llama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los españoles lo que más querían era nuestro oro y nuestra plata y se lo llevaban a España. Inmediato salían barcos
del puerto del Callao, llevándose el oro y la plata del Tahuantinsuyo. Bueno, del virreinato peruano, porque ya no existe el Tahuantinsuyo. La minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios creados para agrupar a la población indígena que vivía en pequeños pueblos muy alejados unos de otros. Estas reducciones estaban dirigidas por un alcalde de indios y en ellas no podían vivir blancos, a excepción de los sacerdotes, ni negros. Uno de sus principales objetivos fue facilitar a los españoles el cobro del tributo indígena y la organización de la mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura. A ver, Ashley, deja de hacer eso. Ashley, me estás distrayendo y te estás distrayendo tú. Estamos hablando del trabajo indígena durante el gobierno de los españoles en el virreinato. Estamos hablando, Ashley, de la mita minera o la mita española. Al indígena se lo sacó del campo. Ya la mayoría de indígenas ya no trabajaba en el campo, solamente en pequeños espacios de tierra. La mayoría de indígenas trabajaba ¿en dónde, Kiara? ¿En dónde lo llevaron a trabajar a los indígenas? ¿A dónde? ¿A dónde, Kiara? No saben porque no están prestando atención. ¿Y cómo van a pasar a tercer grado? Se quedan mejor en segundo. Porque no están prestando atención de lo que yo estoy explicando, ni lo que está pasando el video, ni recordando la clase pasada. Mateo, tú sí estás en clase. ¿A dónde los llevaron a trabajar? A las montañas. ¿A las montañas? ¿Qué fue la mita española? Fue trabajar en público. La mita española, ¿a dónde los llevaron a trabajar? A lugares que tardaban Los llevaron a trabajar a la mina. A la mina, lo he repetido 10 veces, lo han visto acá. ¿Qué lugares me hablas? A la mina, para poder sacar el oro y la plata de aquí. ¿Qué virreyes fueron los más famosos? El conde de Lemos, que defendió a los indígenas y combatió los abusos que se cometían en la mita minera. El conde de Lemus, que es un virrey, aquí está el virrey, este virrey se llama conde de Lemus, se dio cuenta que la mita española era un trabajo abusivo, porque los metía por más de 12 horas al indígena en la mina a sacar todos los minerales. Entonces esto era perjudicial para la salud del indígena. Estaba mal, muchos indígenas murieron por trabajar muchas horas dentro de la mina. Entonces el conde de Lemus apoyó para que se recortaran las horas de trabajo. O sea, no todos los virreyes fueron malos. Hubieron virreyes que realmente se preocuparon por los indígenas. Pero hay otros, además de Toledo, además del conde de Lemos, hay otros virreyes famosos. Y combatió los abusos que se cometían en la mita minera. El duque de Palata, quien mandó amurallar Lima para defenderla de posibles ataques de piratas y corsarios. Amat y Juniet,
en cuyo gobierno hubo una gran corrupción, pero también se construyeron importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas, y Abascal, que luchó arduamente contra los movimientos independentistas de América. Ahí está. Ya llegamos a 1600, el año 1600, estamos llegando al 1700, y ya en el 1700, hijos, los indígenas vuelven a despertar y dicen, hemos visto a nuestros abuelos morir, hemos visto a nuestras abuelas morir, hemos visto a nuestras madres morir, tristes, maltratados, ya no podemos permitir más. Y aproximadamente en el año 1700 es que los indígenas empiezan a agruparse y a planear liberarse de los españoles. ¿Quiénes ayudan en estas planeaciones escondidas para que los españoles no sepan? Los jesuitas. Los jesuitas, que fueron un grupo de religiosos españoles, ayudaron a los indígenas a reunirse en las parroquias pequeñas y poder prepararse para enfrentarse y liberarse de los españoles. Terminar el virreinato y lograr la independencia del Perú. Que salgan afuera España. O sea, independizarse, lograr la independencia. Algunos virreyes no les importaba si ellos trabajaban duro. A muchos virreyes no les importaron, a muchos. Y fueron muy pocos los que dieron leyes a favor de los indígenas. Fueron muy pocos. Algunos de ellos fueron los que hemos mencionado y otros como Abascal, que es el virrey que está acá de cabello largo, ¿no? Porque ese cabello largo era señal de poder para España. Abascal fue uno de los virreyes que se dio cuenta que los indígenas querían nuevamente levantarse. La resistencia indígena se levantaba otra vez en el año 1730, 1750 aproximadamente. Y Abascal dijo, no, cuidado, los indígenas quieren nuevamente levantarse. Ellos tienen que vivir sometidos 300 años más. Y Abascal mandó a fusilar a muchos indígenas, a matar a muchos indígenas, porque estaban liderando esta agrupación, esta reunión, esa resistencia indígena en el año 1750 aproximadamente. Además, Abascal mandó a sacar a los jesuitas del Perú. Dijo, jesuitas traidores, ustedes quieren ayudar a los indígenas, ¿no? Se van del país, se van del virreinato. Y los votó a los jesuitas, porque estaban ayudando a los indígenas. Esto sucedió aproximadamente en 1750. A ver, falta poquito para liberarnos, falta poquito, ya estamos en 1750. Avanzamos. Los virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII existieron dos grandes virreinatos en América, el de Nueva España, en México, y el de Nueva Castilla. Este último abarcó gran parte de Sudamérica y su capital fue Lima. Con el tiempo, la zona del Perú actual se conoció como Bajo Perú y la de Bolivia actual como Alto Perú. El virreinato de Nueva Castilla, más conocido como Virreinato Peruano, estuvo dividido en corregimientos. Los corregidores. Se los llamó así porque dirigían un corregimiento formado por una ciudad, varios pueblos y tierras. Eran los encargados de cobrar el tributo indígena, representaban la autoridad del virrey y aplicaban la justicia. La nobleza indígena gozó de... ¿Quiénes eran los corregidores? ¿Eran algo así como los alcaldes hoy? ¿Quién tiene, a ver, quién sabe? A ver, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿El presidente de la República o el alcalde? El presidente. Claro, el presidente de la República, ¿no? El alcalde tiene autoridad, pero solamente en su distrito. Okay, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay un alcalde. En el RIMAC hay otro alcalde. Pero estos alcaldes tienen encima de ellos aquí al presidente de la República, que es el que manda a todos los alcaldes.
Entonces, algo así eran los corregidores. El corregidor era como el alcalde de un grupo, de un espacio, ¿ya? Y ellos son los que cobraban el tributo para mandárselo al virrey. Oh, ya sea. Es como si acá hay un círculo y acá en este lugar hay un alcalde. Ajá. Ok, vamos a ver entonces, finalmente, para terminar, vamos a ver las clases sociales que se formaron en el virreinato. Porque hubieron una gran diferencia de clases sociales. Vamos a ver cuáles fueron. Fueron los hombres y mujeres indígenas que llegaron aquí hace más de 16.000 años. Aunque todos eran indios, no se los trataba como iguales. Así la nobleza indígena gozó de una serie de privilegios exclusivos. Los indios nobles o curacas no pagaban el tributo, no iban a la mita, trabajo obligatorio, y asistían a los colegios de curacas, donde aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra entre las autoridades. Ahí está. ¿Se acuerdan del curaca? El curaca era el jefe de los ayllus. Sin embargo, miren cómo está vestido el curaca ahora. ¿Qué parece? ¿Parece un indígena o parece un español? Español. Un indígena en un español. Español, miren, tiene sombrero, tiene vestido largo, tiene camisa con bobos, ¿no? Parece un español, ya no parece un indígena. Eso les dije también la clase pasada. La historia cuenta que el curaca se vendió al español. El español le dijo, ¿estás conmigo o estás con tus hermanos indígenas porque ellos van a sufrir? A ver, elige. Y los curacas se vendieron y dijeron, no, mi señor, yo voy a estar con España, pero eso sí, a mi familia la tratas bien. Quiero tu ropa de España, quiero aprender castellano, quiero que mis hijas vayan a los colegios de los españoles, quiero ser de tu clase. Y por eso que los curacas no tuvieron otra posición importante en el virreinato. Mientras que los indígenas seguían pobres y mira, acá hay un indígena, ¿no? Seguían pobres, sin zapatos, sin ropa, trabajando la tierra, mientras que el curaca ya tenía otra posición. Tuvieron una función de bisagra entre las autoridades españolas y los indígenas del común, esto es, del pueblo. A su vez, estos indios del común eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas, como el pago del tributo y el cumplimiento de la mita. Los blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Los primeros españoles que arribaron al Perú fueron básicamente hombres que venían en busca de fama y fortuna. Las mujeres españolas llegaron muchos años después. Este grupo social estaba formado por españoles nacidos en España y por sus descendientes que nacieron en América. Tenían una posición privilegiada y la mayoría vivió en las ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente. Ajá. ¿A quiénes llamábamos blancos? A los españoles, porque ellos eran definitivamente blancos. Nosotros siempre hemos sido de una tez más trigueña, ¿no? Los blancos eran los españoles. Era fácil reconocer a un español aquí, con un indígena, claro que sí, por su color de piel. Que es blanco y los Porque indígenas eran blancos, más trigueños. Entonces, una de las clases sociales marcadas fue los blancos, que eran la clase poderosa en ese momento, porque eran los españoles que vinieron a vivir acá al Perú. Primero llegaron los hombres y después trajeron a sus esposas. Sí. Los españoles, los españoles crearon mundos. Ellos exploraron otras tierras, sí, y tomaron posesión de las tierras, ¿no? Hicieron algunas casas y Claro. Ahora pregunta, ya que Ashley ha dicho eso, Ashley, ¿tú crees que el español aquí en el virreinato peruano se juntó y vivió al lado del indígena? no. ¡Oh! Hubieron zonas que eran casas para los blancos
Le ponían un muro y detrás del muro vivían los indígenas. Ponían otro muro y detrás del muro vivían los esclavos negros. Ajá, y hacían muros para dividir a la población porque no podían juntarse, pero el amor surgió. Y por ahí un blanco español se enamoró de una indígena y tuvieron hijitos. Y estos hijitos fueron mestizos porque tenían sangre española y sangre indígena. Y también el español se enamoró de una negra, esclava, y tuvieron hijos. Y salió el mulato. ¿Quién es el mulato? El hijo de blanco y de una negra. Es el mulato. Y también el negro se enamoró de un indígena. El esclavo negro se enamoró de un indígena. Y salió el sambo. ¿Quién es el sambo? Que tiene raza negra y raza indígena. Ese es el sambo. ¿Ok? Hubo entonces la creación de nuevas razas y de nuevas clases sociales dentro del virreinato. Y ahí se comenzaron a enamorar. ¿Cuántos años vivimos con los virreyes? ¿Cuántos años en el virreinato? A su casi 300. Casi 300 años. ¿Cuántos virreyes tuvimos? 40 virreyes. 40 virreyes. Muy bien, hijos, damos por acabado el virreinato y hay una tarea que voy a enviar en la plataforma. Nos vamos un ratito, 5 minutos para ir al baño y nos regresamos para CTA, cuaderno de CTA, lo que vamos a escribir. 5 minutos y regresan con su cuaderno porque escribimos en CTA. ¿Sí? Chao, ma.